A comienzos del siglo IV después de Cristo, el mundo romano ardía en conflictos. Las fronteras del imperio eran un tablero de guerra, y en sus calles, el miedo corría como un río silencioso. Roma, otrora indomable, estaba dividida bajo el llamado sistema de la tetrarquía, 4 gobernantes compartiendo un poder tan frágil como un cristal al borde de romperse. En el este y el oeste, la ambición de los generales amenazaba con convertir al imperio en un campo de batalla interminable. En medio de esa tormenta política, un joven nacido en Naissus, en la provincia de Moesia, preparaba su destino. Un destino que no solo cambiaría la política de Roma, sino el alma misma de su religión. Constantino, hijo de Constancio Cloro, creció entre campamentos militares y consejos de guerra. Aprendió rápido que, en Roma, sobrevivir era tan importante como combatir. Desde su juventud, había visto cómo los emperadores perseguían a los cristianos. Templos destruidos, escrituras quemadas, familias condenadas por no inclinarse ante los dioses del panteón romano. Pero había algo en la fe de aquellos hombres y mujeres que lo intrigaba. No temían a la muerte, y su lealtad no era al César, sino a un Dios invisible. En el año 306, la muerte de Constancio Cloro en Britania encendió una mecha. El ejército proclamó a Constantino como César, pero su ascenso no fue bien recibido en Roma. Otros generales reclamaban la corona, y cada uno estaba dispuesto a desatar una guerra civil por ella. El imperio estaba otra vez al borde de un derramamiento de sangre, y Constantino sabía que solo un movimiento calculado le daría el trono. La corte romana se convirtió en una trampa mortal. Pactos secretos, promesas rotas y asesinatos en las sombras. Constantino debía moverse como un jugador de ajedrez en un tablero plagado de cuchillas. En estas luchas internas se enfrentó a Magencio, quien gobernaba Roma con mano de hierro y perseguía a sus enemigos con la misma ferocidad con la que perseguía a los cristianos. El año 312 marcó el inicio de la campaña que lo definiría para siempre. Constantino marchó hacia Roma con un ejército decidido, pero sabía que la batalla final sería más que un choque de espadas. Sería una lucha por el control del imperio y el alma de su fe. En las noches antes de la batalla, el viento arrastraba rumores, visiones, presagios y señales en el cielo. La noche antes de enfrentarse a Magencio, Constantino miró al cielo, y lo que vio cambiaría el curso de la historia. Entre las nubes, un resplandor, una cruz luminosa que parecía flotar sobre el horizonte. Bajo ella, unas palabras en latín: In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. ¿Fue un sueño, una alucinación o un mensaje divino? A la mañana siguiente, Constantino ordenó a sus soldados pintar en sus escudos un extraño símbolo: el cristograma, las letras griegas G y Rho, primeras del nombre de Cristo. Era una osadía y una provocación directa al antiguo orden romano. El 28 de octubre del año 312, las fuerzas de Constantino y Magencio se encontraron en el puente Milvio, a las afueras de Roma. El choque fue brutal. Gritos, relinchos, el estruendo del metal contra el metal. El río Tíber se tiñó de rojo, y Magencio, atrapado en su propia retirada, murió ahogado entre las aguas. Constantino entró en Roma como vencedor. El pueblo lo aclamaba, pero los senadores lo observaban con cautela. No era un emperador cualquiera. Había ganado su trono bajo un símbolo prohibido. En su mente, una idea comenzaba a tomar forma: unir el imperio bajo un solo dios. Pocos meses después, en Mediolano, la actual Milán, Constantino y Licinio firmaron el Edicto de Milán, declarando la libertad de culto en todo el imperio. Por primera vez en siglos, los cristianos podían adorar sin miedo. Pero la paz traería nuevas guerras, porque en Roma nada es eterno. Constantino había ganado una guerra, pero ahora debía ganar la fe de un imperio dividido, y sus próximos pasos lo llevarían a enfrentar enemigos mucho más peligrosos que Magencio, enemigos invisibles, incluso dentro de la propia iglesia. La victoria en el puente Milvio había sellado el destino de Constantino y del cristianismo. Pero un imperio no se gobierna con un solo decreto. Lo que había ganado con espadas debía consolidarlo con leyes, diplomacia
y fe. El Edicto de Milán no solo puso fin a la persecución de los cristianos, también abrió la puerta a un cambio profundo en la identidad de Roma. Las estatuas de los antiguos dioses seguían en las plazas, pero poco a poco, un nuevo símbolo empezaba a multiplicarse: la cruz. Aún así, no todos lo celebraban. El Senado, aferrado a la tradición pagana, miraba con recelo cómo el emperador se acercaba a una religión que consideraban peligrosa. Las viejas familias romanas susurraban en los pasillos de mármol, temiendo que Constantino destruyera la esencia misma de Roma. El emperador, sin embargo, tenía una visión. Veía un imperio unido no por la fuerza de las legiones, sino por una fe común. Y para lograrlo, debía convertirse no solo en líder político, sino en protector de la Iglesia. En los años siguientes, Constantino financió la construcción de basílicas, levantando templos en honor a Cristo, donde antes había altares a Marte o Júpiter. Entre ellos, la Basílica de San Pedro, en Roma, y la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Cada piedra que se colocaba era una declaración de poder y una señal de que la antigua Roma estaba cambiando para siempre. Pero el camino hacia la unidad estaba lejos de ser pacífico. Los cristianos mismos estaban divididos. En Alejandría, un sacerdote llamado Arrio empezó a difundir enseñanzas que negaban la divinidad absoluta de Cristo. Su doctrina encendió disputas teológicas que amenazaban con fracturar la fe que Constantino buscaba consolidar. El año 325, en la ciudad de Nicea, el emperador convocó a obispos de todo el imperio, en lo que sería el primer gran concilio de la historia cristiana. Imagínelo, más de 300 obispos reunidos bajo un mismo techo, algunos con cicatrices de las persecuciones pasadas, otros con la firmeza de quienes habían visto la visión de un nuevo mundo. Constantino, vestido con túnicas imperiales bordadas en oro, no habló como un teólogo, sino como un árbitro de paz. Les pidió que dejaran de lado sus diferencias para forjar una fe unificada. El resultado fue el Credo de Nicea, una declaración de creencia que, hasta hoy, resuena en las iglesias cristianas. Pero mientras la cruz se alzaba más alto en el horizonte de Roma, el emperador sentía el peso de sus decisiones. Se había enfrentado a paganos, herejes y rivales, y cada victoria traía consigo nuevas tensiones. En los últimos años de su vida, Constantino fundó una nueva capital, Constantinopla, una ciudad destinada a ser el puente entre Oriente y Occidente, entre lo antiguo y lo nuevo. Brillaba con cúpulas doradas y murallas imponentes, el símbolo vivo de su visión. Sin embargo, la fe que defendía también lo transformaba. Ya no era solo el conquistador del puente Milvio, sino un hombre que veía en Cristo su escudo y en la Iglesia su legado. En la primavera del año 337, gravemente enfermo, Constantino tomó una decisión que sorprendió a todos. Recibió el bautismo cristiano, sellando públicamente su fe antes de morir. Algunos dicen que lo hizo por devoción sincera, otros que fue un último movimiento político. La verdad se perdió en el eco de los siglos, pero lo que no se perdió fue su impacto. Bajo su gobierno, el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a convertirse en la religión dominante del imperio. Constantino el Grande no solo cambió Roma, cambió el curso de la historia. Su legado sigue vivo, en cada cruz que se alza sobre las ciudades, en cada iglesia que abre sus puertas, en cada palabra del credo que unió a millones. El hombre que marchó a la guerra guiado por una visión dejó un imperio marcado para siempre por la fe en un solo Dios. Pero, ¿fue la cruz su verdadera guía o su arma más poderosa?